El 7 de marzo de 1944 a las 08:30 horas, vicealmirante Yuzaburo Osawa se paró en el puente del portaaviones Taiho, viendo salir el sol de la mañana sobre Linger Roads, anclaje frente a Sumatra, el barco bajo sus pies. Representó 32 meses de trabajo de parto, 16.000 toneladas de acero y todo el resto. Esperanza de la Armada Imperial Japonesa. Taiho fue el único portaaviones de flota construido a propósito. Japón había encargado desde que comenzó la guerra un transportista en 32 meses. Osawa había recibido informes de inteligencia 3 días antes. Los estadounidenses habían encargado 17 nuevos portaaviones en ese mismo periodo y habían dejado de contar los más pequeños. Los números no tenían sentido. Ellos violaron todo. Osawa entendió la capacidad industrial, limitaciones del astillero y cronogramas de construcción. Japón había pasado décadas construyendo la mejor fuerza de portaaviones del mundo. Los estadounidenses supuestamente habían comenzado de la nada, pero de alguna manera, en menos tiempo del que le tomó a Japón construir un Taiho, los astilleros estadounidenses estaban lanzando nuevos portaaviones. Cada mes Osawa sabía lo que significaban esos números. Querían decir que Japón ya había perdido la guerra. El tiroteo continuaría durante otros 16 meses. Miles de hombres más morirían. Pero el resultado fue decidido por las matemáticas. Sopletes de acero y soldadura en astilleros a 7.000 millas de distancia. La pregunta que mantenía a Osawa despierto por la noche era simple. ¿Cómo lo hicieron? Japón entró en la guerra con la fuerza portadora más poderosa. Alguna vez ensambló 6 portaaviones de flota. 2 portadores ligeros, todos modernos. Toda la batalla probada. La flota americana del Pacífico tenía 4 portaaviones. Japón tenía superioridad numérica, superioridad táctica. Y 2 décadas de desarrollo de la doctrina del portador. La Marina japonesa había estado construyendo portaaviones desde 1922. Entendieron las operaciones del transportista mejor que cualquier marina del mundo. Sus pilotos eran los mejor entrenados. Sus aviones fueron probados en combate. Sus tácticas fueron refinadas. A través de años de guerra en China, los transportistas estadounidenses no fueron probados. Los pilotos estadounidenses eran inexpertos. La doctrina estadounidense era teórica. En papel, Japón debería haber dominado la guerra de portaaviones durante años, pero el papel miente. En diciembre de 1941. Japón sabía que se enfrentaba a un problema fundamental. Estados Unidos tenía una capacidad industrial 10 veces más grande que el de Japón. Producción de acero en bruto. Fabricación de máquinas, herramienta. Todo favorecía a América, por proporciones que parecían imposibles de superar. Almirante Isoroku Yamamoto. Entendí esto mejor que nadie en el japonés. Alto mando. Había servido como agregado naval en Washington. Había visto fábricas estadounidenses, astilleros estadounidenses, infraestructura industrial estadounidense. Le dijo al gobierno japonés que Japón podría ganar batallas durante 6 meses, tal vez un año. Después de eso, el poder industrial estadounidense abrumaría cualquier cosa. Japón podría producir que el gobierno lo ignorara. Creían que el espíritu podía vencer al acero. Creían que la brillantez táctica podía derrotar superioridad numérica. Creían en la cultura guerrera de Japón. Les dio una ventaja que las fábricas no pudieron igualar. Estaban equivocados. El primer portaaviones que perdió Japón fue Shōjo, hundido el 7 de mayo de 1942. Durante la batalla del Mar de Coral, ella cayó después de recibir 13 golpes de bomba y 7 golpes de torpedos de aviones portaaviones estadounidenses. Shōjo era un portador de luz, 11.000 toneladas convertidas de una oferta submarina. ¿Ella llevó 30 aviones? Su pérdida fue significativa, pero no catastrófica. Un mes después, Japón perdió 4 portaaviones en un solo día, en Midway Akagi, Kagasoryu. Iryu se fue, hundido por bombarderos en picado estadounidenses, en una batalla que duró 6 minutos. Esos 4 transportistas representó 20 años de desarrollo naval japonés, 40.000 toneladas de poder de combate irreemplazable, y 250 aviones. El personal naval japonés en Tokio recibió los informes e inmediatamente comenzó a calcular los cronogramas de reemplazo.
Akagi había tardado 4 años en construirse. Kaga había tomado 6 años. Soryu tomó 3 años. Iryu tomó 4 años de tiempo promedio de construcción. 4 años y cuarto por portaaviones. 4 barcos perdieron 17 años de tiempo de construcción. Para reemplazarlos, Japón tenía 3 astilleros principales, capaz de construir transportistas de flotas: Arsenal Naval de Yokosuka, Arsenal Naval de Kure y astillero Kawasaki en Kobe. Los 3 estaban trabajando a su máxima capacidad, construyendo destructores cruceros, submarinos y buques mercantes. Para reemplazar las pérdidas de combate y apoyar operaciones ofensivas, para reemplazar 4 transportistas sería necesario dedicar las 3 yardas hasta la construcción del portaaviones exclusivamente, durante casi 6 años. Eso significaba que no había destructores ni cruceros, sin submarinos, sin buques mercantes. Japón no podía permitirse eso. La guerra lo requirió todo. El Estado Mayor Naval tomó una decisión. Construirían un nuevo portaaviones de flota Taiho, que había sido colocado antes de Pearl Harbor. Convertirían barcos mercantes y licitaciones de hidroaviones a portaaviones ligeros. Diseñarían una nueva clase de transportistas más baratos que podrían construirse más rápido. El plan parecía razonable sobre el papel. Taiho proporcionaría capacidad de portaaviones de flota. Las conversiones proporcionarían reemplazos interinos. Los nuevos transportistas de clase Unreu eventualmente restauraría la fuerza numérica de Japón. Era un plan lógico cuidadosamente calculado. Con los recursos adecuados falló por completo. La quilla de Taiho había sido colocada el 10 de julio de 1941. El barco fue botado el 7 de abril de 1943. Fue comisionada el 7 de marzo de 1944. 32 meses desde la colocación de la quilla hasta la puesta en marcha. Eso fue realmente rápido para un portaaviones japonés. Shokaku y Suikaku se acostaron a finales de 1937. Había tardado 44 meses y 45 meses respectivamente. Japón había mejorado sus cronogramas de construcción de portaaviones significativamente. 32 meses fue un logro digno de mención. Los estadounidenses encargaron el USS Essex el 31 de diciembre de 1942. Su quilla había sido colocada el 28 de abril de 1941. 20 meses el Essex era más grande que Taiho. Ella desplazó 27.100 toneladas estándar, en comparación con las 29.300 toneladas de Taiho. Ella llevó 90 aviones en comparación con los 75 de Taiho. 20 meses los estadounidenses habían construido un portador más capaz en un 37% menos de tiempo que el programa de construcción más rápido de Japón. Pero esa no fue la parte impactante. La parte impactante fue que Essex fue el primero. En enero de 1943, Lexington fue comisionado. Luego Yorktown, luego Bunker Hill. Luego Intrépido, luego Hornet. Luego Franklin en diciembre de 1943. Los estadounidenses habían encargado 11 portaaviones de clase Essex. 11 en un año. Japón encargó a Taiho un portaaviones en 1944. El personal naval en Tokio. Estudié los informes de inteligencia. Revisaron los números repetidamente. Ellos asumieron la propaganda estadounidense estaba inflando las cifras de producción, pero aviones de reconocimiento lo confirmaron. La inteligencia fotográfica lo confirmó. El tráfico de radio interceptado lo confirmó. Los estadounidenses estaban lanzando portaaviones más rápido de lo que Japón podría entrenar a los pilotos para volar desde ellos. ¿Cómo comenzó la respuesta con un hombre llamado Henry Kaiser? Kaiser nunca había construido un barco en su vida antes de 1941. Era ingeniero de construcción. Él construyó carreteras de presas, puentes de la presa Hoover, la presa Bonaventure, la presa Grand Coulee, estructuras de hormigón masivo. Eso requirió mover montañas de material y coordinando a miles de trabajadores. En 1941 la Comisión Marítima de los Estados Unidos necesitaba buques de carga, cientos de buques de carga, miles de buques de carga para transportar alimentos, tanques de munición de combustible, tropas de aviones a través del Atlántico y el Pacífico. Los astilleros tradicionales dijeron se necesitarían 6 meses para construir un carguero. Eso era normal. Así era como funcionaba la construcción naval.
Pusiste una quilla construida desde abajo. Placas de acero remachadas juntas. Los motores instalados lanzaron el casco. Luego pasó meses terminando el interior. 6 meses por barco. La Comisión Marítima necesitaba 2.000 barcos. Eso tomaría 1.000 años de capacidad del astillero. Kaiser miró el problema de manera diferente. No vio barcos, vio estructuras. Estructuras de acero, que podrían dividirse en componentes. Prefabricado en instalaciones separadas. Luego ensamblado en el astillero, en lugar de construir barcos de abajo hacia arriba, una pieza a la vez. Kaiser propuso construir barcos a partir de secciones, soldados juntos. Los constructores navales tradicionales dijeron que era imposible. El remachado fue una tecnología probada. La soldadura era arriesgada. Las costuras soldadas podían fallar. Las grietas podrían propagarse a través de soldaduras y romper un arco por la mitad. Kaiser dijo que correría el riesgo. Construyó 4 astilleros en Richmond, California, en la bahía de San Francisco. Contrató trabajadores de todo el país. La mayoría nunca había visto un barco antes. Muchas eran mujeres, muchas eran afroamericanas, que había sido excluido del trabajo en los astilleros. A Kaiser no le importaba la experiencia. Se preocupaba por la organización. Dividió la construcción de barcos en módulos. Cada módulo fue construido en un taller de prefabricación separado. Mamparos de secciones de cubierta, superestructuras de las salas de máquinas. Todo roto en pedazos que podrían ser construidos por los trabajadores, quien solo necesitaba saber cómo soldar esa pieza específica. Los módulos se construyeron de lado o al revés. Cualquier orientación que hiciera que la soldadura fuera más fácil, fueron trasladados a la calzada con enormes grúas, bajado a su posición soldado entre sí. El primer barco Liberty construido por Kaiser tomó 196 días. El 10º tomó 45 días en 1943. Los patios de Kaiser se estaban completando. Naves de la Libertad en un promedio de 42 días. El récord fue de 4 días, 15 horas y 29 minutos. El S. Robert E. Peary. Construido en noviembre de 1942 como un truco publicitario para demostrar lo que era posible. 4 días para construir un barco. Los constructores navales tradicionales habían dicho 6 meses. La técnica funcionó para los buques de carga. ¿Podría funcionar para los transportistas? Kaiser propuso convertir sus métodos en escolta, producción de portaaviones. Pequeños portaaviones construidos sobre cascos de buques mercantes, diseñado para protección de convoyes y apoyo en tierra. En lugar de acciones de flota, la marina era escéptica. Los portaaviones eran complejos. Requerían equipo especializado, trabajadores capacitados, años de experiencia. Kaiser dijo: dale una oportunidad. Su Vancouver, Washington. El astillero puso la quilla para el portaaviones de escolta. Casablanca, el 3 de noviembre de 1942. El barco fue botado el 5 de abril de 1943. Encargado el 8 de julio de 1943. 8 meses desde la quilla hasta la puesta en marcha. La Marina quería 50 portaaviones de escolta. Kaiser entregó 50 transportistas en 14 meses. Un transportista cada 8 días. El personal naval japonés en Tokio recibió estos informes y asumió que eran errores. Un portaaviones cada 8 días era físicamente imposible. Violó todos los principios de la construcción naval. Pero los informes seguían llegando. Y fueron confirmados por encuentros de combate. A finales de 1943, las fuerzas de tarea de portaaviones estadounidenses estaban apareciendo en el Pacífico, con números que no tenían sentido táctico. 12 transportistas, 15 transportistas, 18 portaaviones en un solo grupo de trabajo. Toda la fuerza del portaaviones de Japón era de 6 barcos. Los estadounidenses estaban desplegando fuerzas de tarea más grande que toda la flota de portaaviones de Japón. ¿De dónde venían estos barcos? No solo los portadores de escolta de Kaiser, la clase de Essex, los portaaviones de la flota llegaban con fuerza de escuadrón. El secreto era la misma técnica de prefabricación. Aplicado a la construcción de portaaviones de flota, Construcción Naval de Newport News en Virginia. Había estado construyendo portaaviones desde la década de 1930. Conocían la construcción del portaaviones. Sabían que tomó años. Pero aprendieron de los métodos del carguero de Kaiser. Empezaron a prefabricar componentes portadores. Cubiertas de hangar de secciones de casco. Superestructuras de islas de cubiertas de vuelo.
todo construido en tiendas separadas. Luego se trasladó a la vía marítima para el montaje final. Reemplazaron la soldadura por remachado con siempre que fue posible. La soldadura era más rápida. Requería mano de obra menos calificada. Creó estructuras más ligeras. Estandarizaron diseños. Cada aerolínea de clase Essex usaba los mismos planes, los mismos componentes, el mismo equipo. Los trabajadores aprendieron a construir un módulo, luego construyó docenas de módulos idénticos. Simplificaron las secuencias de construcción. En lugar de esperar a que se complete una sección, antes de comenzar el siguiente, se construyeron múltiples secciones simultáneamente en diferentes lugares y luego reunidos. USS Franklin, construido en Newport News, fue establecido el 7 de diciembre de 1942. Lanzado el 14 de octubre de 1943. Encargado el 31 de enero de 1944. 13 meses desde la quilla hasta la puesta en marcha. Ese ni siquiera era el récord. Los portaaviones de clase Essex se completaron en 14 a 16 meses. El promedio fue de 18 meses. Taiho de Japón tomó 32 meses. Los astilleros estadounidenses estaban construyendo portaaviones 2 veces más rápido que los astilleros japoneses, y estaban construyendo más del doble. Para cuando Taiho fue comisionado en marzo de 1944, los estadounidenses tenían 17 portaaviones de clase Essex en servicio, o en construcción 17 a 1. La proporción fue peor cuando incluiste los portadores de luz y transportistas de escolta. Estados Unidos operaba más de 100 aerolíneas, de todo tipo a mediados de 1944. Japón tenía 9, la Marina japonesa trató de adaptarse. Pidieron 14 portaaviones de clase Unryu. Estos eran más pequeños que Taiho, más simple de construir, diseñado para la producción en masa. La clase Unryu se basó en el diseño Hiryu de antes de la guerra, modernizado, pero usando tecnología probada y componentes estándar. Desplazaron 17.150 toneladas. Llevó 6-5 aviones. Podría hacer 34 nudos. Se suponía que eran la respuesta de Japón al Essex. La clase 3 se completó. Unryu Amagi Katsuragi. Unryu fue comisionado el 6 de agosto de 1944. Amagi el 10 de agosto de 1944. Katsuragi el 15 de octubre de 1944. 3 transportistas encargados en 10 semanas. Parecía un progreso. Japón estaba acelerando la producción de portaaviones. Excepto, los estadounidenses encargaron 9 portaaviones de clase Essex. En el mismo periodo de 10 semanas, los japoneses no pudieron ponerse al día cada vez que aceleraron la producción. Los estadounidenses aceleraron más rápido peor. Japón se estaba quedando sin recursos. La construcción de un portaaviones requiere acero. Mucho acero que contenía un portaaviones de clase Essex. Aproximadamente 27.000 toneladas de placa de acero. Placa de blindaje de acero estructural. Estados Unidos produjo 60 millones de toneladas de acero. En 1943, 80 millones de toneladas en 1944. Japón produjo 8 millones de 4 toneladas en 1943. 6 millones de toneladas en 1944. La industria siderúrgica estadounidense estaba produciendo 10 veces más acero que toda la capacidad industrial de Japón. Ese acero, la brecha se extendió por todos los aspectos de la construcción naval. Los astilleros estadounidenses tenían acero, podrían construir maquinaria de blindaje de cascos. Todo lo que necesitaban. Si una sección fue dañada o construida incorrectamente, lo desecharon y construyeron uno nuevo. Los astilleros japoneses racionaron el acero. Cada plato era precioso. Los errores tuvieron que arreglarse, no reemplazarse. La construcción se ralentizó, porque los trabajadores dedicaron tiempo a reparar errores, en lugar de seguir adelante. Los astilleros estadounidenses tenían máquinas, herramientas, tornos, prensas de taladro. Fresadoras todas modernas. Todo alimentado capaz de trabajar con precisión a alta velocidad. Los astilleros japoneses racionaron las máquinas herramienta. Muchos estaban viejos, agotados. El desmontaje de piezas de repuesto era escaso. La producción se ralentizó porque la maquinaria falló, y los trabajadores esperaron las reparaciones. Los astilleros estadounidenses tenían equipo de soldadura, miles de estaciones de soldadura, antorchas de oxígeno acetileno, soldadores de arco eléctrico, todos estandarizados.
todo mantenido. Los astilleros japoneses racionaron el equipo de soldadura. Muchas yardas todavía dependían del remachado, porque carecían de suficiente capacidad de soldadura. La brecha se extendió a los trabajadores capacitados. Los astilleros estadounidenses empleaban a 2 millones de trabajadores en 1943. Muchos eran nuevos en la construcción naval, pero fueron entrenados rápidamente, utilizando métodos estandarizados y sencillos, tareas repetitivas. Los astilleros de Kaiser en Richmond solos empleó a 90,000 trabajadores en el pico de producción. Eso fue más trabajadores que los 3 principales astilleros navales de Japón, combinado. La fuerza laboral de Richmond no se parecía en nada a las tripulaciones tradicionales de los astilleros. El 40% eran mujeres. Muchos nunca antes habían tenido trabajos industriales. Eran esposas de granjeros del Medio Oeste, profesores de pueblos rurales, oficinistas de ciudades de todo Estados Unidos. Aprendieron a soldar en 2 semanas de entrenamiento. Aprendieron a operar grúas en 3 días. Aprendieron a leer planos en 1 semana. Los constructores navales tradicionales dijeron, estos trabajadores no podrían construir barcos de calidad. Les faltaban los años de experiencia necesario para trabajos de precisión en metal, pero el sistema de prefabricación de Kaiser no requirió años de experiencia. Requería trabajadores que pudieran hacer una tarea específica, repetidamente y con precisión. Un soldador en los patios de Richmond no necesitaba entender la arquitectura de la nave. Ella necesitaba saber cómo soldar un tipo específico de costura en un tipo específico de articulación. Los planos le dijeron dónde. Las plantillas y los accesorios mantuvieron todo en posición. Ella se movió de una pieza a la siguiente, soldando juntas idénticas docenas de veces por turno. La repetición creó experiencia. Después de 1 mes, los trabajadores se volvieron rápidos. Después de 2 meses se volvieron precisos. Después de 3 meses, podrían trabajar más rápido que los navieros tradicionales, que habían pasado años aprendiendo su oficio. Los japoneses no pudieron replicar este modelo. Los astilleros japoneses emplearon a 300,000 trabajadores. Muchos eran hábiles artesanos, pero estaban repartidos en docenas de proyectos. La formación de nuevos trabajadores fue lenta porque los trabajadores experimentados estaban demasiado ocupados para enseñar. Más críticamente, la cultura industrial japonesa enfatizó la artesanía. Sobre la estandarización, un experto, el naviero japonés, se enorgullecía del ajuste personalizado cada pieza, haciendo ajustes menores para asegurar una alineación perfecta. Ese enfoque produjo hermosos barcos, pero fue lento. Los trabajadores estadounidenses no se ajustaban a nada. Las piezas se fabricaron con especificaciones precisas, en tiendas de prefabricación. O encajaban o no encajaban. Si una parte no encajaba, fue rechazado y se hizo uno nuevo. Ese enfoque produjo naves funcionales rápidas. La diferencia en filosofía reflejó la diferencia de capacidad industrial. Japón tenía máquinas herramientas limitadas de acero limitado, trabajadores limitados, cada pieza tenía que ser utilizada, el desperdicio era inaceptable. El ajuste personalizado aseguró que no se desperdiciara nada. América tenía abundante acero, máquinas herramientas abundantes, trabajadores abundantes. Si una pieza estaba mal, hicieron otra. La velocidad importaba más que la perfección. Ambos enfoques tenían mérito, pero en la velocidad 1 de la guerra los estadounidenses tenían suficientes trabajadores que podrían especializarse. Un equipo construyó mamparos. Otra tripulación construyó secciones de cubierta. Otra tripulación instaló maquinaria de propulsión. La especialización aumenta la velocidad. Los astilleros japoneses necesitaban trabajadores. ¿Quién podría hacer todo lo que los cargadores tenían para encajar cascos? Instalar maquinaria, ejecutar sistemas eléctricos. Los generalistas fueron flexibles, pero más lento. Newport News Shipbuilding. El patio que construyó la mayoría de los portaaviones de clase S desarrollado áreas de montaje especializadas para diferentes componentes de soporte. Un edificio de 500 pies de largo. Fue dedicado enteramente para fabricar secciones de cubierta de vuelo. Gigante. Las grúas aéreas movieron la placa de acero de los estantes de almacenamiento a las estaciones de corte, donde los trabajadores con sopletes de acetileno cortan las placas según las especificaciones. Las placas cortadas se movieron a las estaciones de preparación de bordes, donde los trabajadores biselaron los bordes para soldar, luego para ensamblar plantillas, donde las placas estaban alineadas y soldadas por tachuela. Finalmente a las estaciones de soldadura, donde equipos de soldadores completaron las soldaduras permanentes. Trabajando en secuencia,
Cada soldador responsable de una sección específica, una sección completa de la cabina de vuelo, tenía 20 pies de largo por 90 pies de ancho. Tomó 8 días desde el acero en bruto hasta el componente terminado. Esa misma sección construida con métodos tradicionales, con una sola tripulación trabajando en la vía marítima, tomaría 6 semanas. Otro edificio fabricó montajes de ascensor. Los elevadores portadores eran mecanismos complejos, impulsado hidráulicamente, capaz de levantar aviones de 30 toneladas desde la plataforma de suspensión a la cabina de vuelo en 30 segundos. Los astilleros tradicionales instalaron ascensores, pieza por pieza, en el casco del portaaviones. Fue un trabajo difícil en espacios reducidos, que requieren una alineación precisa y pruebas exhaustivas. Newport News construyó montajes completos de ascensores. En una tienda dedicada el montaje fue probado, ajustado y verificado antes de que llegara al barco. Cuando llegó el momento de la instalación, las grúas levantaron el ascensor completo en su posición. La conexión a los sistemas hidráulicos tomó días. En lugar de semanas, los sistemas de propulsión recibieron un tratamiento similar. Cada portaaviones de clase Essex necesitaba 4 juegos de turbinas, 8 engranajes de reducción de calderas, ejes de hélice y miles de pies de tubería de vapor. La instalación de esta maquinaria tradicionalmente tomó meses. Newport News creó conjuntos de módulos de propulsión. Cada módulo contenía un conjunto completo de turbinas, 2 calderas y todas las tuberías asociadas, preensamblado y probado. Los módulos se construyeron en una instalación separada, instrumentación y controles completamente equipados con. Fueron probados usando conexiones de vapor temporales para verificar el rendimiento. Cuando el casco del portaaviones estaba listo, grúas levantó todo el módulo de propulsión en la maquinaria. Los trabajadores espaciales conectaron líneas de vapor, cables eléctricos y sistemas de control. Toda la instalación tomó 3 semanas. En lugar de 3 meses, este enfoque modular se extendió a todo. Los sistemas de radar fueron preensamblados y probados, mástiles de radar completos con antenas, transmisores receptores, y las fuentes de alimentación se construyeron en tiendas de electrónica, luego instalado como unidades. Los alojamientos de la tripulación fueron prefabricados, compartimentos de atraque con literas casilleros, iluminación y ventilación se ensamblaron en tiendas especializadas, luego levantado a su posición en el casco. Incluso los artículos pequeños fueron estandarizados. Cada escotilla era idéntica, cada puerta, cada escalera, cada conducto de ventilación, todo construido según especificaciones estándar, que se ajustan a aberturas estándar. Los trabajadores no midieron y cortar y ajustar cada pieza individualmente. Tomaron componentes prefabricados del almacenamiento, atornillados o soldados en su lugar, y pasó a la siguiente tarea. El resultado fueron portadores que pasaron de quilla, que se lanzará en 6 u 8 meses. Luego pasó otros 6 a 8 meses en el atuendo, y pruebas antes de la puesta en marcha. Tiempo total de 14 a 16 meses desde el inicio hasta el funcionamiento. El portaaviones Japón no pudo igualar esto, porque carecían de 3 elementos críticos. Primero, carecían de la infraestructura industrial. Para una verdadera prefabricación de producción en masa, fábricas requeridas, que podría producir miles de componentes idénticos, con tolerancias de precisión. La industria estadounidense tenía esa infraestructura de décadas de fabricación de automóviles, fabricación de electrodomésticos y producción de bienes de consumo. Las fábricas fueron diseñadas alrededor de las líneas de montaje, piezas estandarizadas y componentes intercambiables. La industria japonesa tenía una experiencia limitada con la producción en masa. La mayoría de la fabricación fue a pequeña escala, trabajo personalizado orientado. Las piezas de precisión provienen de talleres mecánicos especializados, no cadenas de montaje que intentan replicarse. Métodos de prefabricación estadounidenses. Hubiera sido necesario construir fábricas completamente nuevas que entrenan a fuerzas de trabajo completamente nuevas y el desarrollo de cadenas de suministro completamente nuevas. Japón no tuvo tiempo, recursos o experiencia para esa transformación. Segundo, carecían de la capacidad de materia prima. La prefabricación es un desperdicio. Cortas más acero del que necesitas. Haces piezas que no encajan y tienen que ser desechadas. Tienes exceso de existencias de componentes para asegurarte de que nunca te quedes corto. Cuando el Richmond Yards de Kaiser construyó un barco Liberty, pidieron un 15% más de acero del que requería el barco.
Los errores de desperdicio adicionales cubiertos de acero, piezas rechazadas y amortiguadores de inventario. Ese enfoque funcionó cuando el acero era abundante. Falló cuando el acero era escaso. Japón no podía permitirse el 15% de desperdicio. Cada tonelada de placa de acero era preciosa. El desperdicio tenía que ser minimizado. Eso significaba ajuste personalizado. Eso significaba un trabajo más lento. Eso significó tiempos de construcción más largos.